Muy buenas tardes o muy buenos días, sea como se ve en el video. Hoy vamos a hablar sobre la transducción magnética y transducción térmica. Esta, esta asignatura es la de sensores y actuadores. Somos del sexto semestre grupo B de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Vamos a comenzar. Vamos a ver un poco sobre la introducción, qué cosa es la transducción magnética o la transducción térmica. Pues estos dos son procesos fundamentales en el mundo de los transductores. Cada uno tiene una aplicación única y significativa. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la transducción magnética. Este implica una energía magnética en una forma de energía o viceversa. Y en cambio, la transducción térmica implica la conversión de energía térmica en otra forma de energía. Con esta investigación, con estas diapositivas, vamos a ver un poco más sobre las definiciones de los tipos de transductores, sus características, su definición de transductor térmica y sus tipos, etcétera. Ahora sí, los dejo con mis demás compañeros. Yo soy el alumno Peña Madera y vamos a ver la definición de transducción magnética y los tipos de esta misma. Eh, a lo que se refiere el significado de transducción magnética es directamente una conversión de una magnitud física a una señal eléctrica con unas propiedades magnéticas usadas en procesos, las cuales nos dan un campo magnético y se puede esta usar en una señal eléctrica detectable. Esta misma tiene varios tipos. Los tipos son bastantes, tienen sus formas y yo voy a comentar algunos de los tantos que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos transductores de flujo magnético. Estos miden el flujo magnético a través de un circuito o material. ¿Sí? También podemos ver lo que sería transductores de presión magnética. Se utilizan en aplicaciones en la cual la presión se convierte en una fuerza magnética de mecánica perdón, sobre un diafragma magnético. También tenemos otros tipos, los cuales están en la otra diapositiva, en los cuales tenemos, por ejemplo, cuatro últimos, que uno de los más importantes es el campo magnético, transductor de campo magnético, que este mide directamente el campo en una región específica y estos nos ayudan a medir la intensidad y dirección de los campos magnéticos, muy importante en varios procesos de máquinas. Yo los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Luis Adrián Hernández Reyes y estaré comentándoles sobre las características de la transducción magnética. ¿Qué es esta transducción magnética? Es un proceso por el cual se convierten diferentes variaciones en un campo magnético en señales eléctricas o viceversa, como se comentó en la introducción. Esta técnica es ampliamente utilizada en variedad de aplicaciones, realmente en muchas áreas se puede utilizar, desde la industria de la medicina, se podría decir. Bueno, aquí podemos observar que una de las características principales es la sensibilidad magnética, como su nombre base lo dice. Esta transducción es altamente sensible a las variaciones que estos campos magnéticos pueden proporcionar. Y esto nos permite que esta detección sea más precisa con pequeños cambios en ciertas intensidades o direcciones de un mismo campo magnético. A su vez, la linealidad es otra característica principal, ya que en condiciones ideales, esta relación de entrada magnética y salida es lineal. Esto facilita mucho la calibración y también el análisis de estos sistemas, porque es de forma lineal. Ok, tiene baja inercia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, estos dispositivos suelen tener una respuesta rápida a estas variaciones con el campo magnético, lo que hace que de una u otra forma se puedan aplicar ciertos requerimientos en tiempos de respuesta muy rápidos. A su vez, no es intrusiva, no tiene intrusividad. En estos casos, esta transducción magnética pues, se realiza de forma no intrusiva, como lo comento.
Esto significa que no es necesario ciertos sensores que estén en contacto directo con el objeto bajo estudio, es decir, lo que estamos en ese momento con lo que estamos experimentando. Esto especialmente tiene ventajas sobre los demás porque se puede aplicar también en áreas médicas, como lo comenté, y pues de procesos industriales, en donde realmente se necesita una exactitud y una precisión alta. El siguiente es la inmunidad al ruido eléctrico. A diferencia de algunos tipos de sensores eléctricos, estos sistemas de transducción magnética son menos susceptibles. Es decir, eh, generan menos interferencia en estos campos electrónicos externos, lo hace más robustos en este entorno ruidoso. Bueno, eh, pasamos a las ventajas que esta transducción magnética puede tener. Una de ellas es que no usa contacto, ya que tiene la capacidad de poder hacer la medición de estos campos magnéticos sin necesidad de un contacto físico. Y esto los hace ideales para diferentes aplicaciones en entornos hostiles y que requieran de mucha sensibilidad. Tienen un amplio rango de medición, tomado de la mano con que no tienen contacto, ya que son sensores magnéticos que pueden de una u otra forma ampliar la gama de los valores de estos mismos campos magnéticos, aún así siendo débiles, hasta los campos magnéticos que son extremadamente fuertes, como lo comentaba en el anterior. Se pueden aplicar en entornos hostiles o en entornos sensibles, en donde pues, los campos son muy débiles, lo que lo hace también versátil en diferentes aplicaciones. Lo mismo con la longevidad y la fiabilidad. Estos dispositivos tienden a ser muy robustos y, por supuesto, que duraderos, con una vida útil bastante prolongada y una alta confiabilidad en comparación de otros tipos de sensores. También tiene un bajo mantenimiento, un costo de bajo mantenimiento, ya que debido a su construcción muy simple y la falta de de estas partes móviles en muchos casos, ¿no? Los sistemas de transducción magnética suelen requerir muy poco, casi nulo mantenimiento durante toda su vida útil. Ahora, estas ventajas también llevan sus desventajas, como todo tipo de sensor, todo tipo de cosa, ¿no? Una de las ventajas principales y que más es notoria es la interferencia ambiental. ¿Por qué? Porque a pesar de que su inmunidad al ruido eléctrico es bastante, estos sensores magnéticos pueden verse afectados con otros campos magnéticos externos no deseados, es decir, que tienen que trabajar de forma un poco aislada, lo que puede afectar a la precisión de estas mismas mediciones, al igual que su calibración requerida, que pues, aunque la relación entre magnética y salida eléctrica es teóricamente lineal, tienen cierta linealidad. Cabe mencionar que en la práctica estos sensores magnéticos a menudo requieren cierta calibración principal periódica para poder garantizar la precisión de estas mediciones. Lo mismo que su costo. Algunos dispositivos de transducción pueden ser relativamente costosos, claro, en comparación de otros tipos de sensores que resultan un poco más económicos, especialmente aquellos que pues están diseñados o especializados para alta precisión. Y por último, la limitante de resolución. En ciertas aplicaciones, esta limitante en los sensores puede ser muy limitada, valga la redundancia, ya que puede ser un inconveniente en situaciones que requieren mediciones muy precisas. De una u otra forma, este tipo de sensor tiene limitantes para cuando se necesitan mediciones con mucha precisión, ya que se tiene que hacer en un ambiente un poco aislado o controlado. Sin embargo, esta técnica es muy poderosa y versátil porque ofrece una serie de ventajas significativas con una variedad de aplicaciones, pero pues presenta ciertos desafíos, como los comentaba, así que
Es necesario examinar y tener la comprensión adecuada de sus características y consideraciones para que esta transducción magnética nos funcione como una herramienta invaluable en campos diversos que la ingeniería o hasta la médica puede tener. Mi nombre es Pitia y voy a presentar la definición de transductores térmicos y sus tipos. La definición de los transductores térmicos en sí se refiere al proceso de la conversión térmica a otra forma de energía, puede ser tanto eléctrica o mecánica. Pero en nuestro ámbito de sensores y actuadores, esto implica el cambio de temperatura que se detecta o generar el movimiento a partir de esta energía térmica. Algunos tipos de los transductores térmicos son los termopares, que son dispositivos que generan una pequeña corriente que se someten a un gradiente de temperatura. Están compuestos por dos metales muy delgados, que en un extremo están unidos y en el otro no. Uno hace la diferencia entre otro extremo, la cual uno pasa la corriente y la otra lo mide para determinar la temperatura. Los otros son los termistores, que son dispositivos que cambian su resistencia eléctrica por respuesta al cambio de temperatura. Hay dos tipos de estos termistores, los NTC, que son coeficiente de temperatura en negativo, y los PTC, que es coeficiente de temperatura positivo. Los NTC, que son los negativos, disminuyen su resistencia con el aumento de la temperatura, mientras que lo contrario a los PTC, aumentan su resistencia conforme a la temperatura también aumenta. Así como las imágenes que se muestran en la diapositiva, los NTC, que son los negros, y los PTC, que son los azules. Otros son los termopilas, que en sí están ramificados con los termopares. Son un conjunto de termopares que están conectados en serie o en paralelo, que en sí aumentan su sensibilidad para que las aplicaciones de detección de temperatura en los termómetros de infrarrojos se puedan detectar sin contacto. Los últimos dos tipos son los motores térmicos, que son dispositivos que convierten directamente la energía térmica en movimiento mecánico, como se muestra en la imagen, en un motor slim, que utilizan el cambio de temperatura para comprimir y expandir gas dentro de un cilindro, generando así el movimiento rotativo o lineal para que se pueda generar energía mecánica o eléctrica. Los actuadores térmicos son otro tipo de aductores, con la expansión y la extensión de los materiales en respuesta al cambio de temperatura que se genera el movimiento. Estos se pueden utilizar en válvulas, interruptores o en otros dispositivos. Soy Abraham Resuel y yo les voy a presentar las características de los transductores térmicos. Estas características dependen del tipo de sensor. Como mi compañera Vitia ya explicó, algunos de ellos son los termopares, las termoresistencias, los termosistores y los piroeléctricos. Eh, una de las características principales es el rango de temperatura. Pues indica el intervalo de temperatura dentro del cual el transductor funciona, ¿no?, de manera efectiva, que proporciona mediciones precisas. La segunda característica es la sensibilidad, y representa la relación entre el cambio en la salida eléctrica del transductor. Otra es la precisión, y esta es la capacidad del transductor para proporcionar mediciones exactas en comparación, pues, al valor real de la temperatura. Aquí hay otras características que
Una de las más importantes es el tiempo de respuesta, que este es el tiempo que tarda el transductor en que detecte y responda al cambio de temperatura, ¿no? Es importante que estas características, al seleccionar el transductor térmico, cumpla con los requisitos específicos de la aplicación, ¿no?, que se va a realizar. Lo siguiente es las ventajas y desventajas. Igual por lo mismo varía dependiendo del tipo de transductor, de aplicación que se le dé, ¿no? Una de las ventajas es el amplio rango de aplicaciones, ya que pues estos se pueden usar en varias aplicaciones. Otra de las ventajas es la buena respuesta a los cambios rápidos. Algunos transductores, como los termopares, ofrecen respuestas rápidas a los cambios de temperatura, lo que pues es esencial, donde las variaciones térmicas cambian muy seguido. La otra ventaja es la alta sensibilidad. Algunos traductores térmicos tienen la alta sensibilidad, lo que permite la detección precisa de pequeñas variaciones de temperatura. Y ya por último, las desventajas. Una de las desventajas es la calibración, que la mayoría de los transductores térmicos se necesita que se calibren regularmente para que éste se mantenga con su precisión en las mediciones, ¿no? Otra desventaja es la sensibilidad a interferencias electromagnéticas. Algunos de estos transductores térmicos son sensibles a interferencias electromagnéticas. Y ya por último es el costo y complejidad. Algunos de los transductores térmicos, en específico los que son más sensibles, pueden ser costosos y pues se necesita un manejo y cuidado específico. Podemos concluir con esta investigación, una vez ya visto tanto como la definición, las características, las ventajas, sus desventajas, sus tipos, tanto como de la transducción magnética como la transducción térmica, pues tienen sus diferencias, obviamente. Por ejemplo, con base a la investigación, con la información recabada, podemos ver que la transducción magnética es el proceso que convierte la energía magnética en otra forma de energía, como por ejemplo la eléctrica o la mecánica o viceversa. Y en cambio, la transducción térmica, convierte la energía térmica en otra forma de energía, de eléctrica a mecánica, o sea, es lo inverso, ahora sí que se invierten. Podemos ver que ambos tipos de transducción son esenciales para el desarrollo de las tecnologías, ya que tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria y con el avance de la ciencia y la ingeniería. Su comprensión y aplicación continúa siendo áreas de investigación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la precisión y versatilidad de los dispositivos. Y hasta aquí quedaría nuestra información. Gracias.